Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente al canal de JC Relojes. Ahora vamos con la reseña a detalle de un reloj que pienso nos da la presencia y estilo que llegamos a encontrar en otra línea también del mismo Casio, los tan amados G-Shock, pero ahora en su línea Collection, lo que nos permite el obtener este tipo de relojes llenos de calidad pero a precios que no golpean tanto nuestro bolsillo y sobre todo en este modelo combina dos materiales en su construcción que para algunos puede ser el punto a favor, pero bueno, mejor vamos a verlo. Este reloj, como ya vieron en la carátula y miniatura, es el modelo analógico MWA-100H, del cual si gustan ver el unboxing, pues lo dejo aquí en la tarjeta. Desde ahí ya notamos su gran volumen y atractiva combinación. De hecho, les mencionaba, hablando de sus otras variaciones, encontraremos la que mantiene estas correas negras, pero la carátula en azul, y otra con armis o brazalete de acero inoxidable con la carátula en negro. Sin embargo, el que tengo aquí, pues obviamente es el que más me atrajo por este diseño y esta combinación. Pero bueno, ustedes díganme cuál les agrada más. Ahora vayamos con algunas de sus especificaciones, comenzando con un tamaño de caja. Si vamos de arriba hacia abajo de los 50 milímetros, lo mismo nos va a dar de izquierda a derecha con 50 milímetros. Si vamos al grosor, este será de 13,5 milímetros, no es tan delgado. Un espacio entre asas si deseamos hacer el cambio de extensible o correa de los 20 milímetros para el tamaño de pernos. Y ahí tendremos un peso aproximado de los 53 gramos, si es ligero. Para algunos bueno, otros malo, que nos da cristal de acrílico. Este no es mineral, sino de plástico. Más resistente a golpes, pero no a rayaduras. Dicen que se raya muy fácil y esto es cierto. La resistencia al agua muy buena de los 100 metros. Obviamente movimiento de cuarzo con una pila, de hecho son dos baterías que nos da una duración aproximada de 3 años. Esto no lo he abierto para confirmarlo directamente, pero en foros y por medio del fabricante nos indican que contiene dos baterías, uno para el movimiento y otro para la activación de la luz. Si deseamos obtenerlo, el precio aproximado sería de los 42 a los 45 dólares norteamericanos. Siempre menciono dependiendo de dónde se obtenga, ya que generalmente puede tener rebajas o promociones y obtenerlo de un costo mucho más bajo. A esto añado links de compra en la descripción para quien le sea útil. Este reloj nos otorga una correa completamente hecha en resina, al igual que en su seguro, el cual es tipo cinturón, no es de metal. Este no viene grabado, solamente tenemos china en la parte posterior, y el sujetador al igual perforado en ambos lados, aquí con dos. Por la parte frontal, pues de manera estética tenemos este tipo de surcos. En cuanto a su construcción, pues sí se siente bastante resistente, bastante grueso, duro. No es tan flexible como puede ser un tipo caucho, al ser de resina, pero sí va a ser bastante resistente. Y por esa cierta rigidez, no duden que para algunos no sea tan cómodo este tipo de correas. Bueno, si buscan un reloj para uso diario. Ahora pasando a la construcción de su caja, y que de hecho dudaba desde el video del unboxing, es la construcción con acero inoxidable, pero sí, este en la parte superior nos da acero inoxidable, lo cual me agradó bastante, no sé qué les parezca. En la parte inferior sí nos da resina completamente para su caja, pero en lo demás tendremos este acero, el cual tiene en partes pulido y en parte cepillado. Aquí puede ver los brillos donde se encuentra pulido. De ahí, de hecho, estas dos palabras, las cuales tenemos por encima en el bisel, sí están grabadas por dentro, o grabadas digo en el mismo metal, al igual que la función que tenemos por el lado derecho de luz. Vean, espero ahí se alcance a ver un poco más cerca, que estas se encuentran grabadas, no están con tinta, sino se encuentran pues hecho por medio de torno, no creo que sea por láser, al igual que 6 tornillos alrededor del bisel, lo cual seguramente son estéticos, o puede que exista para sujetarlo a la caja, la cual ya decíamos nos da en forma de hexagonal con bordes en la parte de la resina o plástico. Aquí está en todos sus bordes, al igual del lado izquierdo. Tendremos estos salientes, y por el lado derecho que nos sirve como protector de la corona, la cual esta es ciento de acero inoxidable, al igual con acero pulido, pero no viene grabada la corona. Y por debajo pues tendremos el botón en un gris mate que resalta a lo demás de la caja para la función de la luz. Ya decía yo, este tipo de caja me recuerda también al estilo de los G-Shock, el cual, bueno, aparecerá aquí en imagen y modelo. Por lo demás, siento es una caja que va a ser bastante grande por la medida que decíamos, sí, muy robusta, una buena imagen, ruda, para aquellos que les gusta que el reloj se note, muy llamativa, pero eso sí, muy atractivo. Aquí el único detalle de este cristal mineral es que pueden notar que está por encima ligeramente de la caja, entonces al contacto el primero sí será con el cristal. Me hubiera agradado mucho más que estuviera ligeramente abajo, que sobresaliera esta caja por encima del plástico, pero no. Vean, sí se va a estar por encima ligeramente más el plástico que la caja, entonces cualquier contacto con una mesa o impacto pues irá directamente a el plástico.
Ahora, si vamos a la parte posterior de la caja, pues observaremos su tapa de acero inoxidable para proteger la maquinaria mediante 4 tornillos, la cual tiene un diámetro mucho menor a la caja de resina. Aquí pueden ver los bordes. Ahí tendremos en medio grabado pues la palabra de la marca Casio, de abajo WR de Water Resist, la abreviatura, por debajo el número del módulo 5577, modelo MWA100H, stainless steel, que la caja es de acero, después Water Resistant, ya decíamos resistencia al agua de 10 bar, lo que significa 100 metros, lo cual es excelente ya que nos permite la mayoría de actividades que requieran uso de agua. Podemos decir un buceo recreativo, nunca profesional, nado en alberca, pues lo va a soportar. De ahí, pues lavado de manos sin ningún problema o cualquier otro como lavado de auto. Por debajo, Japan Move o movimiento japonés y las pequeñas letras EA, y abajo que dice en China, ensamblado en China. Ahora sí veamos detalles de su carátula, completamente en negro. Tendremos dos números arábigos en formato de 12 horas, como es a las 12 y a las 6. Y ahí pueden ver en los índices alrededor, ya no lo da en formato militar o de 24 horas, como 13, 14, 15 en adelante, así hasta completar las 23 horas. Por dentro índices en blanco, cada uno de los minutos marcado con estos pequeños índices. Al igual a las 12, una pequeña línea en rojo para resaltar la hora. Por debajo la palabra Casio en blanco, después Water Resist en rojo y abajo la abreviatura WR en el pequeño recuadro. Por lo demás, esta carátula o la orilla o el bisel está ligeramente como en 3D, pueden ver ahí. Vean, no está pegada a la base de la carátula, sino sí sobresale todo alrededor, entonces también le da un buen efecto tipo 3D. No tiene lumen. En cuanto a los índices, todo se mantiene en las dos manecillas, tanto de horas y minutos, las cuales aquí son también en acero seguramente, las cuales reflejan o tienen ese pulido, un brillo que refleja. El segundero podemos ver la punta en rojo para que resalte. Las manecillas no son completas, tienen un hueco ahí, pero algo solo como detalles que sí me agradaría que estas manecillas fueran ligeramente más gruesas o como de este tipo G-Shock, que llegan a tener un poco más de, no sé, imagen como robusto, ya que me parecen muy delgadas, un tanto frágiles. No sé qué les parezca a ustedes. Ya decíamos, también otro detalle aquí para los más, puede decirse, quisquillosos. Yo no soy tanto, es que el segundero pues no se alinea directamente a los índices de los segundos o minutos, perdón. Vean ahí, va a saltar uno por uno, pero no se alinea. Pero también no es algo raro que se llega a observar en este tipo de modelos de precios asequibles o digamos que no pertenecen a una gama mucho más alta. Y por último, dos líneas blancas por detrás de las manecillas que van de 12 a 6 y entre las 3 y las 9. Y para el ajuste de hora, pues simplemente con la corona, ya que no tenemos ninguna otra complicación, al primer clic jalamos y el segundero se va a detener. Aquí ya podremos manipular las manecillas hacia adelante siempre en este mismo orden, hacia la derecha. En el momento de que tengamos el horario correcto, pues solo lo cerramos o reiniciamos presionando la corona a fondo y listo. Empezará a correr la maquinaria de manera normal. Mediante esto nos dimos cuenta que ya el reloj no nos va a brindar otra cosa como fecha, cronógrafo, pero lo que sí tenemos marcado arriba, Illuminator, y del lado derecho es la función de luz de fondo. Digo, también cuenta con lumen en las dos manecillas, pero sabemos que el lumen de Casio pues nunca tiene buenas notas, o no sé qué digan ustedes. Pero bueno, mejor pasemos a observar lo que nos brinda en cuanto a la legibilidad. Si no tenemos luz o poca luz, ahí pueden ver primero el lumen, esta pasta luminiscente en horas y minutos. Pero ¿qué pasa si presionamos el botón derecho? Pues nos aparece ya la función Illuminator, y algo que me agrada mucho de esta luz ámbar discreta es que no se apaga de golpe, sino, vean, va a ser poco a poco después de 3 segundos. Vean, el LED aparece desde las 6, mucho más visibilidad arriba, pero en los bordes también llega a ser apreciable en qué horario nos encontramos. Y bueno, ya colocado aquí en la muñeca, les diré que es un reloj bastante ligero, no se siente demasiado el peso de la caja de acero. Es un extensible, decía yo, no tan cómodo para mí para traerlo día a día. En cuanto al tamaño de la caja, si es grande, esta llega a ser alrededor de los 50 milímetros. Aquí lo pueden apreciar en mi muñeca, que tiene una medida de 16,5 centímetros. Si gustan tomarlo como referencia, siento que puede ser un modelo de 17 hacia arriba. Hasta eso lo he usado, yo lo siento bien, pero sí, en cuanto al estilo y uso, pues sumamente casual, totalmente informal, va al estilo más deportivo, pero sí, no está hecho para muñecas delgadas. Aunque bueno, ya la decisión de cada quien. Así que bueno, con eso creo ya vimos la mayoría de puntos a detalle de este reloj Casio analógico robusto, lo que pueden obtener en el caso de elegirlo como otro reloj para su colección o como su primer reloj. Ya decíamos, algo muy bueno, construcción de resina y acero inoxidable, buena resistencia al agua, la luz, la cual nos da buena visibilidad. Y bueno, lo que siempre es su punto en contra, el cristal, que es de acrílico, no es mineral, pero bueno, por este tipo de modelos ya estamos acostumbrados. De ahí pues que también use dos baterías, bastante peculiar, pero bueno, por lo demás pues siempre nos respalda la calidad de esta marca Casio japonesa.
Pero como saben, siempre espero sus comentarios. Ahí es un excelente foro para expresar su opinión. En el caso de que me haya equivocado, si ya lo tienen, alguna sugerencia. Si les agradó el video, dejen su like, compartan, eso ayuda mucho al canal. A quien no esté suscrito puede hacerlo en cualquiera de los apartados, es rápido, es gratis, para poder seguir trayendo más contenido. También si gustan pueden seguirme en otra red social como es Instagram, ahí dejo el link. Pero bueno, no les quito más su tiempo y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.